Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Menos Bla, Más Blas. Hoy tenemos como invitado a Martín Rosado Cutipa. Él es estudiante de Derecho de la Universidad Pontificia Católica de Lima y también él es profesor de oratoria, ganador de 2 concursos de oratoria en el Congreso de la República. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido al podcast. Muchas gracias por esta bienvenida y sobre todo por acoger y que este espacio sea también para los jóvenes y sea un lugar en donde podamos compartir nuestras ideas, por supuesto siempre en pro de transmitir propuestas, ideas a la juventud moqueguana. Ganaste 2 concursos tú de oratoria. ¿Cómo así te animaste a participar? Fue una travesía muy interesante, porque yo tenía tan solo 17 años, 18, cuando empiezo a meterme en este mundo de la oratoria. Los concursos nacionales de oratoria se organizaban desde hace muchos años, pero nunca había llegado la noticia a mi persona de que se había organizado en Moquegua. Y yo me preguntaba bastante, ¿no? Porque a mí siempre me apasionó la declamación. Me encantaba ¿En el declamar. colegio? En el colegio, Empezaste y hablabas ahí con tus profesores para que te den oportunidad en las actuaciones. sobre todo, más en la pandemia. Yo muy curioso, porque cuando llega la pandemia yo me pongo a leer poesía, me pongo a leer textos, libros, etcétera, un montón de bibliografías, y me apasiona tanto la declamación. Justamente en ese momento llega la pandemia, ¿y qué es lo que yo hacía? Agarraba mi celular, me grababa, declamaba como si estuviese en un escenario y al frente todos mis compañeros, y me imaginaba que estuviera en el salón, y lo publicaba en mis redes. Es decir, tú aprovechaste la pandemia, aprovechaste en el buen sentido, ¿no? Para algo productivo, sobre todo. Definitivamente. Leer. ¿Y de qué libros te acuerdas? Me, me encantan las bibliografías esencialmente históricas como las de Jorge Basadre. La República de Jorge Basadre considero que es indispensable para conocer nuestra historia peruana. Del por qué los problemas del hoy y del por qué cómo podríamos solucionarlo de mañana. Ahora, los jóvenes que están mirando, los padres de familia dirán, tú cuando practicabas en pandemia esta oratoria, expresarte en público, te grababas en un celular, exponías, digamos, ante un público de redes sociales, ¿verdad? Yo empecé así, yo empecé así. Con redes sociales. Empecé perdiéndole el miedo a la cámara. Después empezaba a juntarme con organizaciones juveniles. ¿Y por qué crees que algunos jóvenes tienen miedo a la cámara? Yo creo que existe mucha superficialidad en las redes sociales. La juventud está repleta de las novedades que están en la tecnología. Sin embargo, hay que aprovecharlo para compartir cosas buenas, para compartir un poco de cultura, un poco de nuestra historia, un poco de anécdotas. Los valores son indispensables. Yo creo que existe ese miedo principalmente porque no estamos acostumbrados a salir de nuestra zona de confort. Porque preferimos encerrarnos un poco en nuestro cuarto, escuchar un poco de música, que no está mal, pero de vez en cuando es importante hacer la diferencia, hacer el cambio. Hablemos de Martín Martín en casa, ¿no? Martín ha leído mucho en pandemia, se descubrió en pandemia un buen orador, participó incluso en concursos, ha ganado en 2 concursos nacionales de oratoria, pero en casa, ¿quién debate con Martín? Precisamente yo, desde muy adolescente, recuerdo las cenas, lo que más recuerdo y siempre es algo grato para mí poder conversar fluidamente durante horas con mi papá sobre las noticias de la coyuntura actual, sobre los temas políticos, históricos, que yo le comparto mientras leía un libro y nos quedábamos 3, sin mentirte, mi estimada Pamela, 3, 4 horas conversando. Mi mamá tenía que bajar en la noche y decirnos a qué hora van a dormir. ¿A qué hora van a descansar? Ya son las 12 de la noche, el pequeño tiene que dormir, mañana ¿A qué tiene edad clase. recuerdas ello? 14 años empecé principalmente con las ¿Actualmente conversaciones. cuántos años tienes? Actualmente tengo 20 años. 20 años y podría decir que yo estoy relacionado al escenario, al público, entregado al público desde los 8. Porque yo desde los 8 años empiezo en la danza y de ahí continúo con el teatro. ¿Y consideras tú que es importante iniciarte desde muy niño, de que ya tengan algunas experiencias los niños en estas expresiones artísticas que pueden ayudar al desenvolvimiento? Definitivamente. Es indispensable las habilidades blandas, porque a través del arte, además, aprendes la cultura de tu propia región, aprendes la historia del lugar que te rodea, aprendes a quererlo, aprendes a vivirlo, porque el arte debe ser una herramienta
que le permita a los niños no solo alejarse de las cosas malas, de los vicios, sino también centrarlos en lo que verdaderamente es bueno. Martín, el lenguaje es amplio y seguramente tú, en tu entorno y en todo nuestro entorno escuchamos a veces palabras groseras, ¿no? Tú que has leído bastante, ¿cómo puedes lidiar entre las palabras groseras y de repente ese bonito verbo, ¿no?, que manejas tú? Esencialmente la juventud, bueno, hay muchos tipos de lenguaje como bien lo mencionas. De manera personal, yo siempre trato de sectorizar mis círculos sociales. Es decir, nosotros tenemos que buscar como personas, como jóvenes responsables, presentables, la manera y la conducta y la tolerancia ante el público. Es decir, el público merece un respeto. Y además, lo que yo suelo hacer siempre, siempre, es tratar de llevar no a la grosería, sino al humor. Podríamos hacer incluso la sátira, elegante. Es decir, muchas cosas nos indignan y a veces poder soltar ajos y cebollas podría ser liberador, pero hay muchas maneras de hacerlo. Yo aprecio a los caricaturistas que lo hacen de una forma muy elegante, ¿no? Con mucha sátira, con mucha retórica. Te arrancan una sonrisa. Y te sacan una sonrisa. ¿Qué mejor manera sana, saludable y reflectiva de poder hacer llegar esa molestia? ¿Cuáles son los tips para el pánico en escena, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las formas de romper ese pánico? Yo siempre recomiendo y enseño 3 estrategias esenciales para vencer, más que vencer, ganar confianza y seguridad frente al público. Podemos nosotros utilizar estrategias físicas y psicológicas. La primera, física, respiración, calma, tranquilidad. La respiración es tan potente y muchos no sabemos respirar de forma correcta. La tranquilidad que nos da una respiración profunda, que lo usan incluso hasta los militares, es algo que nos puede salvar y liberar de esos nervios. Segunda estrategia psicológica, palabras positivas. Muchas veces, y esto es algo que yo siempre lo dicto en mis clases, la reflexión antes de. Nosotros no le tenemos miedo a hablar en público. Nadie le tiene miedo a hablar en público. A lo que existe miedo es a lo que va a pasar, a lo que podría pasar, a lo que van a decir. Si es que se burlarán de mí, si es que me olvidaré de algo, si es que no lo hago bien, si es que no les va a gustar, si es que. Todos escenarios negativos. La segunda estrategia psicológica es palabras positivas, escenario positivo, autoestima, confianza. Es importante conocerte a ti mismo. Es importante que tengamos esa seguridad. Y la última y tercera es el dominio del lenguaje corporal. Nosotros cuando adquirimos una postura de poder, un lenguaje corporal y dominamos las esencias y las libertades que nos dan nuestras manos, los ademanes, la sonrisa, nos brinda mayor confianza. Bueno, tú has hablado hace un momento de la tolerancia, ¿no? Algo que se está perdiendo mucho y que sobre todo rápido podrían algunos hasta perder el control en un momento difícil, cuando te dicen algo que no te gusta, cuando te tratan de una manera, digamos, no tan cortés. Entonces, ¿cómo se debe en ese momento responder? Todos pasamos y todos hemos pasado o vamos a pasar por situaciones incómodas, por situaciones molestas. Los grandes oradores y grandes ejemplos, como lo es Barack Obama, el primer presidente afroamericano, quien en un país históricamente racista como lo es Estados Unidos, tenía detractores, y Pamela, permíteme comentarte que lo insultaban y lo acribillaban y le decían desde la A hasta la Z. ¿Qué era lo que respondía Barack Obama? Algo que una persona inteligente, tolerante, con inteligencia emocional haría, es a sus rivales, a su principal detractor, a su principal rival en las elecciones presidenciales. En su último discurso, Barack Obama lo elogió y destacó sus cualidades. No se rebajó ante la gente. Considero que nosotros como personas responsables tenemos no que causar más violencia con violencia, sino al contrario. Es necesario siempre guardar la compostura, porque si nosotros vamos con nuestro rival, con nuestro detractor, con cualquier otra persona que nos amenaza, que nos trata de insultar, siendo con la confianza y con la seguridad, no vamos a caer en esas trampas, como lo hacía Barack Obama y como lo hacen los buenos oradores.
algunos políticos usan esas estrategias, ¿no? Y los jóvenes tienen mucha influencia por el TikTok, por las redes sociales, en temas de lenguaje también y alienación de otros países, de otras modas, otros estilos de vestirse, de hablar, de ser. Pero buscamos siempre ser auténticos, ¿no? Siempre los jóvenes y los ciudadanos tenemos una autenticidad que no es copia de nadie. ¿Cómo crees tú que debe descubrirse esos talentos? Muchos jóvenes de pronto no tienen miedo a las cámaras, miedo a expresarse, de niños han sido muy tímidos, pero de pronto esa explosión emocional nace y son grandes oradores. ¿Hay algunos ejemplos de parte de ellos? ¿Algunos ejemplos de los grandes? Sí, definitivamente. Yo he conocido a muchos compañeros contemporáneos, algunos, que cuando éramos y estábamos en la etapa escolar, uno a veces se siente pesado, se siente cansado por todo lo que te enseñan, que son fórmulas, que son respuestas, que son años. Sin embargo, cuando encuentras algo que te apasiona, lo que sea, pero cuando es algo que te apasiona y que realmente lo vives, por ahí es el buen camino. Por ahí te tienes que quedar y ahí cultivarlo. Exactamente. Entonces, uno no puede hablar emocionado, feliz, convencido de algo que no le gusta. Es muy difícil. Entonces empezamos a ganar confianza en el escenario hablando de algo que nos guste, hablando de algo que nos apasione. Pero muchos jóvenes no saben qué es lo que les gusta o no saben qué es lo que les apasiona. Y ahí estamos por el autodescubrimiento, por la autoconfianza. Tenemos que conocernos primero a nosotros mismos y después, cuando tengamos esa pasión, vamos a ser unos grandes líderes. O quizás también no hay muchos espacios de debate, ¿no? Para los jóvenes, para que se expresen, digan lo que sientan y sean libres en su opinión. Quizás tienen miedo al qué dirán, al que si me equivoco, como dices tú, qué pasará, pero no se atreven a dar ese primer paso, ¿no? Como muchos nos atrevimos cuando teníamos una edad muy joven. Ahora, es importante que en estas clases de oratoria, seguramente que tú das, te encuentras con dificultades, ¿no? Niños, jóvenes que ingresan diciendo, yo no voy a poder hablar en público y comienzan a sudar, se ponen nerviosos, cambian sus rostros, se desesperan. Tienes que trabajar mucho el aspecto emocional. El tema emocional va conectado con el diálogo, la confianza, como dices tú, los tips para respirar. Pero, ¿por qué crees que se ponen tan nerviosos en momentos de que tiene que expresarse? Yo considero que las personas reaccionan de forma distinta. Me ha tocado casos de alumnos que exponían y antes de poder empezar, guardaban silencio, comenzaban a ponerse rojos y lloraban. Estamos hablando de un exceso de nervios. Cada una de las reacciones que nosotros tenemos son reacciones nerviosas. Las emociones juegan un rol importante. Entonces necesitamos necesariamente trabajar en la inteligencia emocional. Muy importante. Yo siempre he sido partidario de que en los colegios hay que enseñarle a los niños inteligencia emocional y habilidades blandas. Porque de esa manera los preparamos para la vida. Y por ejemplo, ¿qué le dirías, no, a los niños que de pronto tienen reacciones muy rápidas? Si te tiran un puñete, él reacciona con otro puñete, pero ¿cuál sería la forma de esa inteligencia emocional para reaccionar en una dificultad, ¿no? En ese momento? Ahí tenemos que trabajar en la empatía, en el respeto, en los valores. En los valores. Una persona con valores siempre y de principios fuertes siempre va a priorizar el bienestar del otro. Entonces, hay que trabajar en los valores. Yo siempre les digo a los estudiantes, tenemos que hacer un proceso. Uno no va a pararse en el escenario y hablar fluidamente, convenciendo a la primera. Es un proceso. Nos trabamos, nos equivocamos, vamos eliminando lo malo y que se quede lo bueno y lo potenciamos. Entonces, es una práctica constante. Y las famosas palabras de conexión que muchas veces usamos cuando no tenemos nada que decir, voy a ver, y repetimos lo mismo. Claro. También se pueden trabajar a través de una técnica para que eso no suceda, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Ahí tenemos las palabras arrastre, las muletillas, mucho
mucho importa la concentración y la lectura. Porque cuando nosotros leemos, ampliamos nuestro vocabulario, ampliamos nuestro bagaje cultural. Y es tan importante la lectura que nos brinda seguridad, nos brinda descubrimiento. Es como descubrir un nuevo mundo. Libros hermosos. Fyodor Dostoyevsky, José María Arguedas, Julio Ramón Ribeiro, César Vallejo, autores que me marcaron definitivamente en la adolescencia. Ujú. Bien, ahora vamos a hablar un poco, te hemos conocido un poco en el tema de la literatura, de la oratoria, de tu expresión, pero ¿cómo eres tú en casa? ¿Cómo eres ese hijo que llega a casa, de pronto llega de vacaciones, además que también está emprendiendo, ¿no?, en enseñar oratoria, pero ¿cómo eres con tu padre, con tu madre? ¿En qué los puedes ayudar? ¿En qué ellos te dicen, oye, queremos que hagas esto en vacaciones? Mis papás, ambos, mi mamá Irene, mi papá Gunther, ellos me impulsan mucho en mis proyectos. Y es algo que yo siempre voy a agradecer, porque ellos siempre creen en mí. Mi mamá me apoya en todo lo que necesito y mi papá, el más emocionado tratando de hacer estos proyectos juntos. ¿Y qué mejor que hacerlo con personas que te quieren, que te aman, que creen en ti? Yo siempre agradezco eso. En mi casa, en mi hogar, va a sonar incluso hasta irónico, pero de pequeño yo era un poco tímido, un poquito callado. Entonces yo me voy descubriendo mientras voy creciendo. Y entonces yo me voy soltando, voy comenzando a descubrir cosas que me apasionaban. La poesía esencialmente. Recuerdo que yo empecé primero con la escritura y escribía poemas y los declamaba. Entonces de la declamación pasamos a la oratoria. Y mi hermana, por cierto, que también es parte importante en mi vida, siempre sacándome una sonrisa, siempre haciendo travesura, jugando, ¿no? Cuando éramos niños, evidentemente mi hermana mayor, por cierto, muy indispensable en mi vida. Yo en el hogar soy bastante tranquilo, soy muy hogareño. Me gusta la casa, me gusta compartir con mi familia, más aún estando y viviendo lejos, porque si bien es cierto, Moquegua es mi hogar, donde yo estudio es en Lima, y la gran parte del año estoy ahí. Y es un estilo de vida distinto, la soledad, la distancia, uno tiene que comunicarse con su familia, mucho más independiente. Es algo que te ayuda también a crecer y a madurar. Y cuando regreso, pues trato siempre de aplicar todo lo aprendido, todo lo aprovechado aquí. Por eso una parte y gran parte de la iniciativa de la oratoria, de poder enseñar a jóvenes, a niños y adultos, es aplicar todo lo que yo he aprendido. Muy bien, y en estos minutos finales que nos quedan, sabemos que tú eres de Moquegua, sabemos que estudias en Lima, pero en tus ratos libres en vacaciones enseñas oratoria, ganador 2 veces de un premio de oratoria, que además has estado concursando con otros que también te han planteado otros retos, digamos, ¿no? Sí, y que también has podido. Definitivamente. Pero buscamos una sociedad diferente, una sociedad que no le tenga miedo al micro, que no le tenga pánico a la escena, que sobre todo se exprese libremente. ¿Qué consejos tú darías a aquellos padres de familia, a aquellos jóvenes y niños que viven en una sociedad en donde a veces tienen miedo de equivocarse y expresarse en la parte final? Yo les pido a ellos, a todos los padres de familia que nos observan, que creamos en nuestros hijos, que creamos en los jóvenes, que confiemos en su pasión, que confiemos en su descubrimiento. Los niños, los adolescentes, pasan por procesos mentales, psicológicos complicadísimos, muy complicados. Y el padre de familia es un soporte esencial en sus vidas. Lo que yo les digo a ellos y también a los jóvenes es que creamos en nosotros, nos empoderemos, porque el cambio va a partir de nosotros. Frases tan lindas que mencionábamos al inicio. Los jóvenes no solamente son los sueños del mañana, sino también son la acción del hoy. Entonces tenemos que creer en ellos, tenemos que aconsejarlos, pero también ser tolerante ante sus fracasos, ser tolerante ante sus caídas. Yo creo que no hubiese podido tener esta confianza, esta seguridad, si mis papás a la primera me criticaban y me sancionaban y etcétera. Es un proceso. Es de caídas, es de errores, pero errores que se deben de retroalimentar, que se deben de, por supuesto, mejorar. Entonces, confiemos en ese proceso largo y duro, pero valdrá la pena.
Importante, la palabra confianza, ¿no? Entre padres e hijos. Muchas gracias por estar en nuestro podcast. Quédense con nosotros en nuestras próximas entrevistas. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube de Menos Bla Más Blas. Y también síganos en las redes sociales de Grupo Sol. Hasta la próxima.